Hola, mi nombre es Karen Giovanna Conejo Delgadillo. Soy de la Escuela Normal 1 de Nezahualcóyotl en la licenciatura en Educación Primaria del Grupo Primero 1. Este material de trabajo que elaboré se denomina Labbook y el día de hoy este trabajo cuenta con las entrevistas en una investigación cualitativa. Este será nuestro tema central. Bien, aquí al abrir mi Labbook podemos encontrar que se separa o se divide en 4 secciones. Vamos a iniciar por la primera sección. La primera sección nos dice que es el análisis de entrevistas centrándose en el lenguaje, donde nos va a mencionar que el medio o el material con los que los entrevistadores trabajan es precisamente el lenguaje. El proceso de una entrevista se produce a través del habla y los productos de dicha entrevista pues se van a presentar en palabras. Los investigadores en ciencia social cualitativa han comenzado a utilizar herramientas incluyendo el análisis lingüístico, análisis narrativo y análisis de conversación y de discurso. En el análisis narrativo pues es muy importante, ya que nos menciona que una narración es una historia. Los análisis narrativos se centran en el significado y la forma lingüística de los textos, por eso es muy importante estudiar las estructuras temporales, sociales y las tramas de las historias de las entrevistas. El análisis de una entrevista puede adoptar la forma de una narración como una continuación de la historia contada por el entrevistado, porque se va a centrar en las historias contadas durante dicha dinámica de una entrevista, desarrollando sus estructuras y tramas. Este análisis también puede ser una recopilación de los numerosos relatos contados por los diferentes sujetos en una narración típica. Bien, aquí tenemos el informe de conocimiento de entrevista. Este pues nos menciona que en el análisis de la calidad de la entrevista se han estudiado algunas subjeciones principales de la objetividad de la investigación mediante entrevistas cualitativas. Esto con el fin de que el entrevistador sea visto como un minero que desentierra pedazos de datos y significados procedentes del sujeto de entrevista. Para mejorar los informes de la entrevista, bueno, esto es muy importante, mejorando los informes de entrevista, ya que si los lectores encuentran importantes los resultados del estudio, es posible que nosotros despertemos en ellos la curiosidad de conocer los métodos que han producido dicho material o conocimiento. Para poder evaluar la validez, transferibilidad y calidad de los hallazgos de la entrevista, pues se necesita información sobre pasos metodológicos de la investigación. Estos hallazgos metodológicos deben escribirse desde la organización temática original hasta el informe final detallado para el análisis del lector. Bien, ahora, al investigar con el informe en mente, existen algunos pasos, donde nos dice el primero que es la organización temática, lo que quiere decir que sea más pronto y con mayor claridad. El diseño del estudio es básicamente la realización de las entrevistas. En las entrevistas, pues bueno, con la finalidad de informar a los lectores la transcripción y claridad de entrevistas y confidencialidad de los sujetos. Es muy importante que estos datos sean confidenciales y mencionemos que están siendo grabados para posteriores análisis, reflexión y transferibilidad de la entrevista. El análisis narrativo, pues es la historia para contar a los lectores. La verificación no es más que la validación como comunicación-acción para concebir la generalización del lector. El informe debe ser legible y debe de contener hallazgos interesantes verificados previamente metodológicamente. Al presentar estos hallazgos de entrevista con la ayuda de citas, debemos tomar en cuenta que las citas deben contextualizar, es decir, que deben de presentar el contexto de la entrevista en la cita. Es muy notorio en algunas entrevistas donde el entrevistado hace mención de ubicar tiempo, lugar y espacio para que posteriormente el transcriptor pueda contextualizar dicha entrevista. Las citas de entrevista deben de expresarse en un estilo legible, se deben de expresar en una forma textual escrita de fácil lectura para mayor entendimiento. Preferiblemente las citas de entrevista deben de ser fieles al lenguaje habitual de un entrevistado. Esto es muy importante. El transcriptor debe de traducir el estilo oral del entrevistado armonizado con sus modos habituales de expresión sin alterar sus declaraciones. Finalmente tenemos el realce de los informes de la entrevista. Bueno, en ellos se van a desarrollar los puntos principales e interpretaciones a partir de las respuestas del sujeto a las preguntas del entrevistador. Una forma de comunicar entrevistas es simplemente presentándolas como tales. Esto pues con el fin de facilitar la redacción al transcriptor
Como lo mencioné, es muy importante que durante la entrevista se usen preguntas que contextualicen tiempo, lugar, introduciendo el contexto local. La contextualización e interpretación se puede incorporar a la conversación. La clave durante la entrevista es que el transcriptor y edición es ayudar al entrevistador a contar su historia lo más elocuente posible, a una audiencia anticipada. Los hallazgos en una entrevista se pueden representar en la forma de diálogo del entrevistador con los textos de la entrevista.